que llega directamente a nuestra caja, que es el CDI. ¿Sí? Este cable rojo, cada vez que yo giro el motor, así sea a 30 RPM, o sea, lo pateo, lo hago girar, genera un pulso de voltaje alterno. Pueden ser 30 volts de alterno. Pero cada vez que yo hago girar el volante magnético, que es esto, alrededor de esta bobina se produce un campo electromagnético que es dirigido directamente al CDI. Y adentro del CDI tenemos un capacitor, que puede ser esto. ¿Sí? Entonces, vos pateás la moto, se produce el pulso. El pulso se lee, nosotros lo hicimos, 30 volts, 60 volts, 45 volts, dependiendo de qué fuerte pateáramos la moto, más voltaje se generaba. ¿Sí? Más movimiento, más cambio de electrones y flujo, más voltaje al CDI. Entonces, ese flujo de energía se va almacenando en este pequeño capacitor. Y en un determinado punto, que acá es cuando volvemos a nuestro amigo el volante magnético, y amigo el captor, que lo vamos a hacer con dos cables, dale más, ¿sí? El CDI ya tiene una conexión a masa, seguramente, dos conexiones a masa pueden tener. ¿Sí? Y finalmente, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cables. ¿Sí? Pero acá quiero ser bien claro cuando digo que acá puedo tener una sola masa y acá puedo tener un solo cable. Entonces nos quedarían 1, 2, 3 y ahí tenemos dos entradas, una masa que nos faltaría. No. La salida. ¿La salida de qué? Del capacitor. Y la salida a la bobina de alta. Exactamente. A nuestra amiga bobina de alta. Acá está la bujía. Bujía cortita. Chispa, para el amigo este. ¿Sí? Y acá tenemos dos cuestiones. La primera es un bobinado más chiquito. ¿Sí? La masa. Y después tenemos un bobinado que es mucho más grande. ¿Sí? Y acá tenemos dos bobinados. Bobinado primario y secundario. ¿Sí? El secundario, esto lo voy a decir, así lo sabemos. El primario es del pin de la salida, del pin de la bobina que recibe la señal del CDI, del pin de la señal a masa. O sea, del pin a la masa, ¿sí? En resistencia. Yo para medir si la bobina está bien. Yo ya les dije que uno puede utilizar la continuidad del tester para saber si un cable está cortado de un punto a otro, ¿sí? Pero si yo agarro una bobina y mido desde este pin, ¿sí?, a la masa y no tengo continuidad o no tengo resistencia o el valor de la resistencia es altísimo, significa que una parte del bobinado internamente está cortada. Entonces, aunque reciba una señal, no puede distribuirla a donde quiere, que es la bujía. Entonces, para eso tiene dos bobinados, la bobina de alta. Y por eso una bobina genera 40.000 voltios. La más básica genera 40.000 voltios. Entonces, ¿cómo es que acá de un pulso de 30 volts de alterna termina en 40.000 voltios? Porque obviamente se magnifican los campos, se suman y se descargan directamente a donde quiere el CDI, que es la bujía. Se suman en el CDI y después en la bobina. Claro, la bobina se suma acá dentro de lo que es el capacitor, como bien dicho, que en el CDI lo vamos a ver. Después esa descarga va hacia la bobina y ahí se hace la multiplicación de voltaje. Exactamente. Por eso hay dos bobinados, uno que es más finito y uno que es más grueso. El más grueso se mide desde
la punta del capuchón, ¿sí? O sea, acá podemos tener una conexión, ¿sí? De esa punta masa, o sea, de la salida a masa, para medir de vuelta lo mismo, resistencia, continuidad, a ver si tengo un valor, no sé, habíamos dicho que la bobina más básica del RX tenía 14.000 ohms de resistencia, ¿sí? Si tiene 30.000 ohms de resistencia, y por ahí está bien, pero si no tiene ningún tipo de resistencia, el tester no marca nada y por ahí está cortada. Entonces, por más que reciba y distribuya, no la puede enviar a donde quiere. Entonces, yo acá quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Tenemos un cable, 2 cables, 3 cables y 4 cables. O sea que para hacer andar una moto con un sistema de encendido de ignición por descarga de capacitor, mínimo tenemos que tener 4 cables. Mínimo. ¿Sí? ¿Qué es? Masa, acá tenemos uno, señal de captor, este es el segundo, alimentación, tercero, cuarto, salida de la bobina. ¿Sí? Mínimo son 4 cables. Después, obviamente, tenemos CDI de 6 cables, 5 cables, 7 cables, 8 cables, 16 cables. ¿Sí? Cuanto más cables tenga un CDI o un PCI, más funciones comanda. ¿Sí? Funciones me refiero a no solamente se va a encargar de hacer saltar la chispa en el momento adecuado, sino que también va a controlar los sensores de embrague, los sensores de muleta, los sensores el sensor de neutral, si tiene radiador, demás. ¿Sí? Cuanto más cables tenga el CDI, más complejo y más tareas distribuyen. Hasta acá vimos básicamente cómo generarle chispa a una moto. ¿Sí? Voy a poner este cable acá. ¿Sí? Pero hablamos del captor, no, hablamos muy mínimo del captor. El captor es un electroimán, ¿sí? Posee un centro ferromagnético que está imantado y tiene por lo general 1 o 2 cables. Si tiene un solo cable, ese cable va a ser la señal, ¿sí? Señal, en este caso es el negro, uno solo. Si tiene 2 cables, va a ser señal y masa. ¿Sí o sí? Si tiene un solo cable, significa que el captor en donde está puesto, ya está puesto masa. Y si tiene 2 cables, significa que tiene una señal y una masa. Midiendo estos cables entre sí, la resistencia normal de un captor es de 120 a, pongámosle, no quiero decir una borrada, pero 500 ohms. Más o menos. Las motos que tenemos arriba tienen 140, 150, 146 ohms de resistencia. ¿Sí? Y cuando yo hago el arranque, el giro del motor, si mido continuidad entre estos 2 cables, tendría que primero darme un pitido el buzzer. ¿Se acuerdan que yo giraba la moto y decía pip, pip? ¿Y eso qué significa? Que esta leva está siendo leída por este electroimán y acá que se produce un campo electromagnético. Y el campo se traduce en una señal de voltaje alterno. ¿Sí? Como es tan poquito el voltaje que genera este pequeño electroimán, generalmente se mide con una pinza amperométrica o con un picómetro, que es un dispositivo que aumenta picos de voltaje muy bajos para traducirlos a señales más claras.